Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar las correcciones y las transformaciones en nuestra manga para que nos cuadre bien con el cuerpo y finalizar nuestro patrón de cuerpo y manga entallados. Como vamos un poco atrasados con la confección, vamos a hacer un vídeo más corto en el que os voy a enseñar a transformar la manga si la tenemos que corregir a la hora de cuadrarla con el cuerpo antes de meter una prenda nueva. Es importante que las correcciones de la manga las hagamos una vez tengamos probado nuestro cuerpo, porque si por lo que sea tuvimos que abrir la sisa, como habíamos marcado aquí, nuestro contorno de sisa cambia. Entonces, una vez corregido, lo volvemos a medir desde la costura del hombro hasta la costura del lateral, tanto por adelante como por atrás, y volvemos a notar la medida. Una vez tenemos esa medida, vamos a poner que por lo que sea es un poco más grande que nuestra manga. En este caso depende un poco de la medida. Si por ejemplo es 1 centímetro, simplemente añadiríamos 0,5 centímetros aquí y 0,5 aquí. Y con eso ya tendríamos el centímetro. Pero si por el contrario tenemos más de 1 centímetro, lo que vamos a hacer es añadir 1 centímetro a cada lado. Con lo cual ya estamos ganando 2 y vamos a subir aquí 1 también. Subiríamos 1 y sacaríamos 1. Esto ya nos da 3 centímetros de margen. Después de hacer nuestra línea recta, aquí como está mal alzada no se ve muy recto, pero bueno, sea la que sea, lo que haríamos sería hacer las curvas más pronunciadas. De esta forma tendríamos más recorrido. Nosotros cuando medimos aquí es menos que si medimos ahí. Y aquí lo mismo, cuanto más recta sea la curva, menos medida. Entonces simplemente haríamos, bueno, aquí tiene costura, pero la curva la intentamos mantener lo más abierta posible. Incluso podríamos escotarla un poco más para que tenga más medida. Porque cuanto más curvo, más medida. Entonces eso nos daría estos 3 centímetros más lo que ganaríamos en cada curva. Si por lo que fuese no fuera suficiente, tendríamos que añadir más centímetros. Aquí se supone que lo tenemos medido a nuestro contorno de manga. Entonces yo más de 1,5 no pondría, porque si no ya se os va a quedar demasiado ancha aquí. Yo tiraría más por subir aquí otro poco. Aquí podéis subir hasta 2 centímetros. Y el resto ya es jugar con las curvas. Si subís 2, esta línea ya cambia, ¿vale? En lugar de tenerla a esta medida, la sacaríamos, por ejemplo, 0,5. E iríamos haciendo las curvas mucho más redondas para que tenga, aquí lo bajáis, para que sea más recorrido. Y tendríamos que ir midiendo hasta que lográsemos que la sisa nos cuadrase. En el caso de que tengamos, por ejemplo, una diferencia muy grande, tendríamos que abrir la manga por el medio, ¿vale? Abriríamos esta línea. Voy a haceroslo para que lo veáis porque si no va a ser complicado. Abriríamos por la línea central hasta la altura de la copa. Hasta ahí. Y cortaríamos también estas líneas. La medida que os falte no suele ser exagerado, bueno, pero por si acaso, por ahí. Y por ahí. Esta medida se queda en el mismo lado. Veis que aquí estoy cuadrando ahí.
Y aquí abriríamos lo mismo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es extender esta línea para poder medir la misma distancia de uno a otro. La tendríamos ahí y ya tendríamos añadida más medida, y aquí no estaría tocada, ¿vale? Aquí mantendríamos nuestra medida de contorno de copa. Esto se utiliza también para hacer mangas fruncidas, ya que estamos, aprovecho y os digo la transformación. Cuanto más fruncido lo queráis, simplemente es abrir más. Si queréis una manga muy fruncida, abriríais todo esto en los dos lados y tendríais vuestra manga fruncida. Bien, la vuelvo a colocar normal para explicaros. Otra cosa que os puede pasar es que, por ejemplo, en el delantero nos coincida la medida, por ejemplo, que la manga es 3 centímetros más grande. En cambio, en el trasero la manga es 1 centímetro más pequeña. En este caso, lo que haríamos sería modificar el piquete del centro, ¿vale? Lo pondríamos 1 centímetro hacia adelante. Yo, por ejemplo, no lo modifico en un patrón, simplemente a la hora de la prenda, a la hora de casar mi manga con la prenda, lo que hago es colocar el piquete 1 centímetro más hacia adelante. Simplemente hago eso, el piquete lo mantengo hecho en el centro de la manga por si en algún momento la tenéis que levantar porque tengáis que corregir cualquier cosa, que sigáis sabiendo dónde es el centro real. Yo simplemente lo cuadro el piquete el centímetro más adelante y listo, no lo modifico en el patrón. Sería conveniente que en el patrón, si tuvieseis los dos porque lo movéis, pues que tengáis los dos piquetes, pero mantener siempre hecho el del centro. Esto se puede hacer, ¿vale? Normalmente cuando hay 3 aquí y aquí ninguno, simplemente se mueve, se coloca de esa forma y se embeben los 2 centímetros que quedan. No se suele notar mucho porque 2 centímetros en todo este recorrido no suele ser gran cosa. Puede pasarnos también que tengamos el problema contrario, que tengamos mucho contorno de copa y poco contorno de sisa. Os insisto en que lo volváis a medir una vez corregido, porque esto ya me pasó en alguna clase presencial, que la manga era enorme y esto era pequeño, pero realmente al final pues le tuvimos que abrir como todo esto a la chica. Entonces, claro, las medidas cambian mucho. Entonces, insisto en que por favor lo midáis después de corregir el cuerpo. Nosotros en clase, por ejemplo, estamos haciendo eso. Yo aquí en el vídeo os uní la manga, pero es conveniente que probéis primero el cuerpo y después ya unáis la manga. En el caso de que os quede mucho y digáis, bueno, pues tengo 14 centímetros y para embeber es demasiado, no pasa nada. Hay que fijarse en la altura de copa. La altura de copa nunca puede bajar de 15 centímetros porque si no va a tirar. Entonces, si tenéis por ejemplo 18, podéis modificar y bajar 1. Si tenéis 15 o 16, yo no lo tocaría. Si están medidos 15 o 16 es porque son 15 o 16, entonces esa medida, si tenéis menos de 15 o 15 no se toca. Si tenéis, hombre, 18 o 19 podéis bajar 1 centímetro sin problema. Depende también del frunce que tengamos, simplemente intentad mirar a ver si se puede hacer las curvas. Pues por ejemplo ahí veis que tengo esta así pronunciada, si la hago más recta, es menos recorrido y ya quitaría también. Entonces aquí es ir un poco tanteando. Por ejemplo ahí. Yo tengo costura, vosotros tenéis que fijaros siempre que uséis el patrón base sin costura, ¿vale? Porque hay que medir sin costura. Entonces si bajásemos ahí y suavizásemos esta línea ya quitaríamos recorrido. Si aún así sigue siendo poco, nos fijaríamos entonces en nuestro contorno de manga. Normalmente utilizamos una medida amplia, es decir, si tenéis 37,5, yo siempre os digo que pongáis un poco más.
Entonces podríamos quitar medio aquí y medio aquí. Si por ejemplo vamos muy justos, pues aquí no se toca. Yo menos de medio no quitaría porque normalmente como nos lo medimos a nosotros, se supone que esta medida, aunque tenga un poco de holgura, cuadra bastante bien. Entonces jugaríamos con bajar la copa y con modificar las líneas. Si aún así no fuese suficiente, haríamos lo contrario que hicimos antes, que abrimos y cerraríamos. Vale, de esto no se puede abusar. Yo, por ejemplo, aquí bajaría 1 centímetro, pero no bajaría más, porque claro, os cambia todo totalmente. Os mantiene el contorno de manga, que se supone que es vuestra medida y no se puede tocar, pero esto ya como ultimísima opción. Si fuese suficiente con bajar un poco la copa y modificar las curvas, perfecto. Y el resto se embebe. Si vemos que hay demasiado, igualmente, en lugar de embeber desde el piquete, bajamos un poco más y embebemos más recorrido, que eso también nos corta recorrido. De todas formas, yo creo que con las transformaciones básicas que ya os valgan. ¿Vale? Normalmente yo creo que jamás hice esto que os acabo de poner porque nunca hizo falta. Ya imaginaros que modificando una curva ya podéis quitar hasta más de medio centímetro, que eso en total en las 4 curvas pues podéis quitar 1,5 centímetros. Entonces es bastante. Y esto sería cómo modificar la manga para ajustarla a nuestro cuerpo. Insisto, probadlo primero y abrir la sisa para comprobar. Porque normalmente siempre la hacemos más cerrada de lo que es y entonces a la hora de abrir siempre ganamos más. Entonces vais a ver que esto parece demasiado, pero no lo es. Y vamos a dejarlo aquí para no empezar prenda nueva y para que os dé tiempo a poneros un poco al día. Y la semana que viene ya nos ponemos con la transformación del cuerpo entallado al cuerpo holgado. Luego cada una ya puede elegir cuál hacer. Como tenemos que dar los desahogos, ya voy a explicaros calmadamente cómo se hace y después ya haremos la prueba, porque la manga también es un pelín más ancha, porque claro, si damos desahogos en el cuerpo, tenemos que dar desahogos en la manga. Entonces, si os está sonando a chino, no os preocupéis porque os voy a explicar lo que son los desahogos y cómo aplicarlos. Esta semana nos quedamos aquí en la manga para que os dé tiempo a avanzar y por si tenéis que hacer alguna modificación antes de pasar al otro cuerpo para que tengáis vuestra manga corregida, vuestro cuerpo corregido y todo cuadrado ya, por si queréis en algún momento tirar de ellos y hacer vuestra prenda. Así que nada, nos vemos el miércoles en la clase virtual y cualquier duda estamos en contacto por el foro de trabajo.